Buenas noches, hermanos, ¿cómo estamos? Hoy jueves, Gloria a Dios. que nos toca enseñanza de la doctrina, hermanos. Aleluya. Le damos la gloria a Dios porque cada tiempo, hermano, mira, cada tiempo está diseñado por Dios. Sí, amén. Si el hombre planea, te lo voy a decir así, no resulta. Cuando en el plan de Dios está algo, suceden las cosas. Vamos a Isaías 43, hermano. Vamos a leer, después oramos y entramos con la enseñanza, con la guía y la sabiduría de Dios. Amén, Señor. Tú te podrás preguntar, bueno, ¿y de quién fue la idea? ¿Dónde surgió el término congregación? ¿De quién fue la idea para congregarse? ¿De un hombre? ¿De quién, hermanos? Pues mira, la Biblia te va a responder con este pasaje. Aquí está haciendo un llamado y dice Dios en Isaías 43, 7, todos los llamados de mi nombre. Aleluya. Fíjate bien, hermano, hermana, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los crié, los formé y los hice. Fíjate bien, Dios está presentando aquí en Isaías que para su gloria los cría, los forma y los hace. Fíjate cómo estas tres cosas que aparecen aquí en la Biblia. Ahora fíjense bien, si tú te preguntabas, no, eso de congregación es idea del hombre, no, es idea de Dios. Aleluya. Precisamente Isaías está apuntando hacia lo que iba a pasar cuando Cristo viniese, hermano. Dice, congréguense a una todas las gentes y júntense todos los pueblos. ¿De qué está hablando? A todos los que ya llamé, congréguense. ¿Qué pasa cuando tú no tienes congregación? ¿Qué pasa cuando eres de los cristianos solitarios? Que dices, yo aquí en mi casa, yo me meto a YouTube, yo me meto a Face, yo me meto acá, y estás tomando de aquí y de allá, y entonces, ¿dónde queda el llamamiento de Dios como iglesia? Sí, amén. La idea de iglesia no fue idea de hombre. Si alguien te ha fallado en alguna iglesia, te lo voy a decir, no te falló Dios. El hombre puede fallar, pero ¿por qué has dejado la congregación? Entonces te vuelves ermitaño, te vuelves solitario y empiezas a hacer las cosas a como te parece y como crees y como puedes. Y ese no es el plan de Dios, esa no es la idea de Dios. Por eso Isaías, que era un profeta, estaba apuntando. Ciertamente Isaías habla mucho al pueblo de Israel, pero acuérdate que Israel es una figura de lo que es la iglesia de Jesucristo. Por eso te vuelvo a decir, 7, todos los llamados de mi nombre. Está hablando a todos los que fueron evangelizados, a todos los que llamó para que vinieran a formar parte de su pueblo. Para gloria de Él los crió, los formó y los hizo. Te voy a decir, ¿sabes quién te cría? Dios. ¿Sabes cómo te forma Dios? En una iglesia. Aleluya. Tú dices, ¿cómo viene la formación? En una iglesia. Ahí te forma Dios. Amén. Gloria a Dios. La palabra formación, hermano, es como un maestro, un doctor, un ingeniero. ¿Dónde se forman, hermano? Tienen que tener un tutor, tienen que tener alguien que esté al pendiente de ellos, los está formando. Aleluya. ¿Sabes que Dios establece tutores? Pero debes de tener cuidado. No cualquiera puede funcionar como tutor. Sí. Es personas
que ya fueron también llamadas, criadas, formadas, que Dios ya los hizo en el secreto de su corazón. Gloria a Dios. Entonces, no te puedes someter a cualquier persona. A veces la gente le dice, mi padre espiritual, y llaman padre espiritual al que le habló del evangelio. No, el padre espiritual es el pastor donde tú te congregas. Gloria a ti, Señor. Y bueno, allí en Timoteo, en las cartas de Timoteo, Pablo está estableciendo 48 principios. Fíjate que la doctrina nos enseña eso. 48 principios que deben estar funcionando en una iglesia. Aleluya. Fíjate qué rica y qué bendición tiene la sana doctrina. Gloria a Dios. ¿Para qué? Hoy en día hay muchos que dicen, pues, voy a formar mi iglesia, y no tienen llamamiento. No fueron levantados por Cristo. Y fíjate, los errores, todas las formas del mundo de hacer las cosas. Por eso quise abrir con esto. Dice el Señor, a todos los llamados de mi nombre, congréguense. Amén, Señor. O sea, deben tener una congregación. ¿Por qué? Porque ya te dije que ahí lo que hace el Señor es darte forma. Amén, Señor. Te forma. Gloria a Dios. Él te hace. Necesitas. Es como una familia. Tú eres parte de una familia, papá, mamá, hermanos. Ahora, imagínate a alguien que diga, no, es que yo no nací, yo nací, no tengo padre, no tengo madre, no tengo hermanos, yo nací solo. No puede. Necesitamos una congregación. Sí, Señor. La idea de congregación, bueno, pues mira, vamos a estudiar en esta tarde conforme a las relaciones básicas en relación a la voluntad de Dios. Aleluya, Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti, para mí, hermano, Amén, Aleluya. Señor. al formar parte de una congregación? Esto es maravilloso cuando entras a la palabra de Dios. Así es que, hermano, anótate ahí. Tú fuiste llamado por el Señor. Tienes llamamiento santo. Amén. Gloria a Dios. Como ya fuiste llamado, congrégate. Ahorita nos estamos congregando a través de la transmisión. El que no se conecta a la hora no se está congregando. ¿Por qué? Porque es cuando Dios te llama, no cuando tú puedes, Gloria a ti. no cuando se te antoja, es cuando Dios llama. Amén. Aleluya. Hay que poner atención, hermano, porque Dios es un Dios de orden. Sí, Señor. Aleluya. Amén. Aleluya. Vamos a hacer esto, vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias por el poder de tu palabra que ya lo tiene todo, Señor. Aleluya. Contiene todo el poder para ayudarnos, para bendecirnos, para darnos sabiduría, Señor, a estas vidas que tanto lo necesitamos. Amén, Señor. Señor y Dios, pedimos hoy entendimiento, Señor, una vez más. Aleluya, Señor. Perdónanos de toda clase de pensamientos, ideas, costumbres, razonamientos que no han sido conforme a lo que está escrito en tu palabra. Amén, Señor. Bendícenos, Señor, en esta noche. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Aleluya, Señor. Señor Jesucristo, te pedimos en esta tarde, sea nuestra vida limpiada para poder recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Te voy a invitar a que cantemos un canto. Casi siempre cuando hay una enseñanza, pues debemos de cantar. ¿Sabes por qué? Porque
el canto, ya te lo he dicho muchas veces, el canto lo que hace es ayudarte a rendir tus razonamientos. ¿Cuántos razonamientos tienes el día de hoy? ¿En qué estás pensando? ¿Qué estás razonando? ¿Qué estás buscando, hermano? Esos son razonamientos. Te voy a decir que la palabra de Dios no se razona. Porque cuando se razona, por eso la gente le da interpretación. Y la palabra no se debe interpretar. La palabra se recibe por revelación. Aleluya, Señor. Hermano, mucho cuidado con querer razonar la palabra. Sí, Señor. No podemos. La palabra se discierne. Amén. Para eso necesitas una comunión con Dios. Para eso necesitas maestros que te estén guiando, hermano. No puedes caminar solo. Te lo encargo. No seas de los que dependen del YouTube para agarrar un mensaje, para agarrar otro, para tomar. Hermano, cuidado. Sí, Señor. Cuidado. Sí. Necesitas un maestro, un tutor Amén. que esté al pendiente de tu vida y que te esté guiando. La palabra lo dice, Aleluya. no lo digo yo. Aleluya. Amén. La palabra lo llama como tutores o cuidadores. Aleluya. Está en Timoteo también, hermano. Así es que, hermano, en el nombre de Jesús, vamos a cantarle al Señor y entramos de lleno a esta enseñanza, hermano, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Estamos tus hijos, los llamados por ti, Señor, unidos en tu Espíritu, Jesús. Gracias por amarnos, Señor. Tú nos amaste primero. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como
Cristo. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos llamarte, Señor. Hermano, vámonos a Mateo capítulo 7 y versículo número 21. Fíjate, de aquí vamos a partir, hermano, para estar mirando en esta noche en relación a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para la iglesia de Jesucristo? Ya te dije que la idea de congregarnos no fue del hombre, fue de Dios. Entonces, de Dios es la idea. En el Nuevo Testamento surge la iglesia. Aleluya. ¿Cuándo surge? Surge después de la resurrección de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Antes había templo, pero no había reuniones como las que se empezaron a hacer. El modelo que tú vas a ver está en el libro de los Hechos. ¿Cómo debe funcionar la iglesia? Como está en el libro de los Hechos. ¿Sabes que en el libro de los Hechos, en los primeros capítulos, en el capítulo 1 y versículo 8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo? Aleluya. Es necesario que en la iglesia quien esté guiándonos sea el Espíritu Santo. La cabeza es Cristo, porque Él es la cabeza de todo principado, potestad y de la iglesia también. Aleluya. Entonces, hermano, en el nombre de Jesús, el modelo está en el libro de los Hechos. ¿Qué debe haber, hermano? El Espíritu Santo debe de llenar a la iglesia y la iglesia debe hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque las lenguas tienen muchos propósitos, muchos beneficios, hermano. Ya te lo dije, las lenguas, el Espíritu Santo no es exclusivo de una iglesia, de una denominación, es de la iglesia de Cristo, hermano. Pero aquí vamos a Mateo 7, 21. Y entonces el Señor Jesús, con toda amplitud, dice lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Te das cuenta que el Señor Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Fíjate cómo Jesús está dando la pauta, está dando la indicación. ¿Quiénes forman parte de mi reino? ¿Sabes que una de las figuras de la iglesia es el reino de los cielos? Amén, Señor. Entonces, cuando dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará dentro de mi iglesia. Ahora, ¿a qué iglesia se refiere? Debemos entender que hay una iglesia universal, es decir, todo el mundo. Hay iglesias locales. Pero ¿sabes que Jesucristo viene por una iglesia? Amén, Señor. Y esa iglesia es la iglesia vencedora. La iglesia que estará haciendo la voluntad de Dios, única y exclusivamente la voluntad de Dios en todo tiempo. Aleluya. Desde que es llamado hasta que Cristo viene. Aleluya. Mira, hoy hay muchos, están confundidos. Y están diciendo: no, es que yo ya no entiendo, que dicen que va a haber 2 raptos y que esto y que lo otro. Hermano, ¿sabes por qué están confundidos? Porque no estudian la palabra de Dios. Si tuvieran un tutor, un pastor que les enseñe la sana doctrina, aprenderían correctamente esto. Sí, amén. Amén. Hermano, la palabra de Dios dice en Corintios que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Aleluya. Entonces, los que están confundidos seguramente es porque no tienen una correcta relación. ¿Con quién? Con Cristo. Amén. Pero vamos a partir, hermano. Yo te dije que íbamos a estar revisando las 7 relaciones básicas. Mira, ya te lo he mencionado varias veces. La doctrina tiene una estructura para que tú puedas estudiarla bien. Aleluya. Hoy estamos viendo cuál es la voluntad de Dios. La vamos a estar viendo conforme a esta estructura. Primero es palabra, después es mi relación con el mundo, cómo yo vivo en medio de este mundo.
¿Cómo me relaciono con mi autoridad? Primero Jesucristo y después con las autoridades que Dios ha puesto. Amén, Señor. ¿Qué pasa cuando tengo tratos personales? Aflicciones. ¿Qué pasa con el plan de Dios? La quinta relación básica. Con Dios mismo. ¿Cómo sé que estoy teniendo una relación con Dios mismo? Y por último, con la gloria de Dios. Aleluya, Señor. ¿Sabes que para estudiar la Biblia la vamos a ver conforme a esta estructura? Amén. Entonces, vamos a dejar muy claro, hermano, pero el tema es la voluntad de Dios. ¿Dónde surge y de dónde está la palabra iglesia? Surge del vocablo eclesia. Esto es en griego, hermano. Eclesia quiere decir los llamados fuera. Aleluya. ¿Fuera de dónde? Fuera de Egipto. Fuera de costumbres, fuera de mente humana. Amén, Señor. Tienes y tenemos la mente de Cristo. Sí, Señor. Entonces, eclesia en el original quiere decir a todos los llamados a salir fuera. Fuera de un sistema del mundo, la corriente del mundo. Entonces, iglesia, pero estamos tocando la palabra voluntad. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre. ¿A qué se refiere? A la iglesia que estará viviendo todo el tiempo en la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta que hay muchos cristianos que no caminan en la voluntad de Dios? Y te voy a decir la razón, porque todo lo quieren razonar. Aleluya, Señor. Escucho muchas cosas. Ayer escuché algo como esto. Bueno, y si ya Dios me habló, ¿para qué tengo que preguntarle al pastor? Entonces no tienen entendimiento de lo que dice la Biblia. Gloria a ti, Señor. Cierto, recibimos un logos. Logos es la palabra escrita. Amén. Cuando esa palabra ya se hace carne en nosotros, se le llama rema. Aleluya. Cuando tienes un rema y Dios te pide que hagas algo, mira, somételo a tu autoridad para que tengas el consejo y camines con seguridad. Gloria a Dios. Ese es el orden de Dios. Pero vamos a ver la primera relación básica en cuanto a la voluntad de Dios. Hermano, ¿dónde surge la voluntad de Dios? En la sana doctrina. Amén, Señor. Por eso muchos no quieren la sana doctrina, porque no quieren hacer la voluntad de Dios. Juan 7:17, mira. ¿Qué dice Juan 7:17? Aquí está Cristo nuevamente hablando y está contendiendo con estos hombres fariseos, estos grupos que había ahí, que se decían ser muy sabios y entendidos, y bueno, todo lo que tenía que lidiar nuestro Señor Jesús. 7:17 dice, el que quisiere hacer su voluntad, está hablando de la voluntad de Dios, dice, conocerá de la doctrina, Aleluya, Señor. si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. Pero vamos al 16, respondiéndoles Jesús y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Aleluya. La doctrina viene, fíjate bien, del Padre. Amén, Señor. Jesús solo la estaba ejecutando. Jesús se la enseña a Pablo, Pablo a las iglesias. Y bueno, hermano, imagínate. Gloria a Dios. Te voy a volver a leer 16, respondiéndoles Jesús y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quisiere hacer su voluntad, la voluntad de Dios, conocerá de la doctrina, si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. Sí, Señor. Fíjate bien, hermano. Y dice el 18, el que habla de sí mismo, su propia gloria busca. Mas el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Amén, Señor. Entonces, en base a la primera relación básica, hermano, ¿cómo sabes que vas
hacer o que puedes hacer la voluntad de Dios cuando conoces la doctrina de Cristo, hermano. Amén. Cuando amas la doctrina de Cristo. Y sabes, el amar la doctrina de Cristo tiene que ver con la palabra de Dios. ¿Cómo es tu relación con la palabra de Dios? ¿Amas la palabra de Dios? Escucho a muchos papás que dicen, pastor, es que no puedo forzar a mis hijos. No se trata de forzarlos, se trata de enseñarles. Aleluya. Porque ellos no saben qué es lo mejor, ellos no saben escoger lo mejor porque todavía son jóvenes. Necesitan nuestra dirección. Para eso están los papás. Y bueno, te falta sabiduría, papá, pide ayuda al pastor. Aleluya. Pero hay padres que dicen, no, es que yo no los forzo. No los forces, enséñales a amar la palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Entonces, hermano, ¿cómo sabes que estarás haciendo la voluntad de Dios? Conociendo la doctrina. Sí, Señor. Si tú no quieres conocer la doctrina, mira en qué te vas a convertir. Segunda de Timoteo 4:3. Pablo recibió la sana doctrina y tuvo que enseñársela a Timoteo y a todos los que tú ves ahí en las cartas, hermano. Pero fíjate bien, ¿qué pasa cuando tú no quieres tener esa relación plena con la palabra de Dios? Pues entonces estarás cayendo dentro de lo que dice Segunda de Timoteo 4. Dice la palabra de Dios. Porque vendrá tiempo, 4:3, cuando ni sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿A quién le está hablando Pablo? A Timoteo. Las cartas de Timoteo están dirigidas a pastores. Un pastor debe amar la sana doctrina. ¿Por qué? Porque a la iglesia se le debe enseñar la sana doctrina. No sé a dónde asistas, pero si tú no estás recibiendo la sana doctrina, tienes que buscar de Dios. Una iglesia debe de tener 3 características para funcionar como iglesia. Número 1, debe de tener, fíjate bien, la sana doctrina. 2, debe de ser un lugar en donde se practica la disciplina. Y 3, el que va al frente debe de tener un llamamiento probado por Dios, probado y aprobado por Dios. 3 cosas. Y normalmente ese pastor no camina solo, tiene una autoridad arriba. Timoteo tenía su autoridad, era Pablo. Cuando tú ves a pastores solitos y que no se someten a nadie, hermano, están corriendo riesgos. Entonces dice la palabra, vendrá tiempo cuando ni sufrirán la sana doctrina. ¿Sabes por qué? Porque no aman la palabra de Dios. Antes van a tener comezón de oír, quieren oír cosas que les halaguen, cosas que les hinchen, pero no que les nutran, hermano. Y entonces, fíjate, por eso hay maestros, le hacen más caso a los que están subiendo sus cosas a YouTube que al pastor que está en la iglesia. Y te lo digo porque veo a muchos congregantes. Ay, es que me encontré una persona que mire, que tiene unos estudios. ¿Y qué te dice la palabra de Dios que estamos estudiando? Fíjate, tienen comezón de oír aquellas cosas que van a entrar con sus razonamientos, pero no conforme a la palabra de Dios. La primera relación es, hermano, la palabra de Dios. Aleluya. Es como aquel bebé, cuando nace, quiere el pecho materno.
Cada que siente hambre llora. ¿Sabes por qué? Porque necesita la leche. La palabra de Dios dice que debemos desear la leche espiritual que no está adulterada. Amén, Señor. Aleluya. Pedro lo dice, hermano. 1 Pedro 2:1. La leche espiritual que no está adulterada. Sí, Señor. Muchas de las enseñanzas que están en YouTube están adulteradas. Porque no están conforme a la sana doctrina. Cuida esto, iglesia. Aleluya, Señor. No oigas cualquier predicación. Si tú no sabes que esto está en la sana doctrina. Aleluya. Entonces, ¿cómo sabes que vas a estar en la voluntad de Dios conociendo la doctrina? Amén, Señor. Número 2, ¿cuál será la siguiente relación básica con el mundo? Es decir, dice la Biblia que Dios nos pone en el mundo, no nos quita, porque somos luminares, luces. Nosotros alumbramos a donde hay tinieblas, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Sí, amén. Entonces, fíjate, ¿cómo es tu relación con el mundo, con la gente que te rodea? ¿Eres testimonio a ellos? Sí, gloria a ti, Señor. ¿Alumbras? ¿Les ayudas, hermano? Aleluya. No que sean chispazos, ¿eh? No, es aquella luz que permanece. Vamos a Romanos 12:2, fíjate bien. Romanos 12:2 nos va a ayudar a encajar, hermano, con la segunda relación básica. Pero en cuanto a la voluntad de Dios, fíjate que aquí tú nos dice cuál es la voluntad de Dios. Dice, y no os conforméis a este siglo. ¿Cómo es este siglo, hermano? Sí, Señor. ¿Cuál es ahorita el pensamiento de este siglo? Humanismo. Todo gira en torno al ser humano. Sí. Por eso surgen, hermano, leyes y muchas cosas que tienen que ver en relación al humanismo. ¿Pero qué crees? Dice aquí, y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento. El entendimiento tuyo en Cristo tiene que ser renovado. Y fíjate cómo dice, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Y cómo es la buena voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Gloria a Dios. Pero ¿sabes qué dice? No hagas conforme a lo que hace el mundo. Hermano, nos debemos caracterizar porque somos diferentes Aleluya. a los del mundo. Amén, Señor. Es decir, lo que te está diciendo Romanos 12:2 dice, no vivas conforme a la razón de tu mente. ¿Qué está diciendo? Que se renueve Sí, Señor, amén. tu entendimiento. ¿Sabes que me encuentro con muchos cristianos, hermanos, que me dicen, pastor, no entiendo? Y como no lo entienden, no obedecen. ¿Sabes que aunque no lo entiendas, debes obedecer? Porque cuando obedeces, Dios te va a dar el entendimiento. Aleluya. Así trabaja Dios. Amén, Señor. Pero mi amado hermano, Aleluya. fíjate bien, no te conformes a cómo vive el mundo este siglo. Renuévate. Para eso está la palabra de Dios, para renovarte. Dice que cuando venimos y aceptamos a Cristo, tenemos la mente de Cristo. Hermano, ya tenemos la mente de Cristo, pero también tenemos la mente de nosotros. Y la mente de nosotros siempre te va a arrastrar a cosas. Sí, Señor. Vamos a alimentar la mente de Cristo con la palabra. Primera de Tesalonicenses 5. Estamos hablando de la voluntad de Dios. ¿Quieres estar en la voluntad de Dios? Entonces no te conformes a los razonamientos de este mundo. Gloria a Dios. Confórmate a la palabra de Dios para que experimentes cuál sea su buena voluntad. Primera de Tesalonicenses 5 y versículo número, vamos a ver varias cosas. Fíjate cómo estas cartas pues hablan a diferentes iglesias. Fíjate bien, 15. Mirad que ninguno dé a otro mal por mal. No pagues igual como te hacen, hermano. Antes, seguid lo bueno. Señor.
siempre los unos para con los otros y para con todos. ¿Qué te dice el mundo? No, desquítate, no, pégale, no, te insultó, insulta. Eso es el mundo, vivir conforme a los razonamientos del mundo. ¿Y qué te dice la palabra? Por eso eres luz. Sí, Señor. Mirad que ninguno dé a otro mal por mal. ¿Te hicieron mal? No pagues igual. Antes seguid lo bueno, siempre los unos para con los otros y para con todos. 16. Debes estar siempre gozoso. Sí, Señor. Gloria a ti. Debes estar orando sin cesar. La oración sin cesar son las lenguas. Amén, Señor. Aleluya. ¿No tienes lenguas? Sí, Señor. Pídeselas a Cristo. Sí, Señor. Dile que crees Amén, Señor. y que quieres el bautismo. Mira, el otro día en una de las transmisiones se comunicó conmigo una hermana y me dijo, yo no hablaba en lenguas. Y cuando usted nos dirigió empecé a hablar en lenguas. Gloria a Dios. Le dije, bendito Dios, para eso es la doctrina. Amén. Y hermano, dice, orar sin cesar. La oración sin cesar son las lenguas. ¿Por qué crees? Porque no entra el razonamiento, es una lengua angelical. Aleluya. ¿Qué te va a llevar esto? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Sabes que el mundo no es agradecido? Hoy ya se perdió en muchos el ser agradecidos. Gloria a ti. Ya no saben dar las gracias. El pueblo de Dios, ¿cómo vive en el mundo? Siendo diferente. Amén, Señor. Cuando tú le das gracias a Dios, aprendes a dar gracias al que te bendice y al que no te bendice también. Sí, Señor. Hermano, fíjate bien, tu relación con el mundo debe ser muy diferente a cómo viven los demás. Amén. Gloria a ti, Señor. Y estamos hablando de la voluntad de Dios. Tercera relación básica, autoridad. ¿Verdad? Muchos dicen, mi autoridad es Cristo. Ajá, qué bueno. Pero dice la Biblia que Él levanta autoridades. Amén. ¿Cómo te relacionas con las autoridades? Amén, Señor. He ahí la buena pregunta. Marcos 3:35. La palabra es muy clara, hermano. Por eso te estoy dando esta enseñanza conforme a la estructura de las 7 relaciones básicas, para que veas que así se debe estudiar la palabra, hermano. Aleluya. Entonces, Marcos 3:35, ¿qué dice la palabra? Porque cualquiera que hiciere la voluntad de Dios, fíjate lo que dijo Cristo, cualquiera que hiciere la voluntad de Dios, este es mi hermano, Amén, Señor. mi hermana y mi madre. Aleluya. ¿Sabes a qué se estaba refiriendo Cristo? Se estaba refiriendo al reino de los cielos, Señor. a la iglesia vencedora. Aquí sí te tengo que decir, hay 2 tipos de iglesia, la iglesia que no quiere vencer y la iglesia vencedora. Aleluya. La iglesia que no quiere vencer no vive en la voluntad de Dios, vive según sus deseos, sus pensamientos, pero no vive en la voluntad de Dios. Sí, Señor. Entonces, ¿y sabes por qué? Porque estaba predicando Jesús en algún lugar, le dijeron, ay, te buscan tus hermanos y tu madre. ¿Y sabes qué les contestó Jesús? Gloria a Dios. Cualquiera que hiciere la voluntad de Dios. Mi familia. A veces veo que las familias son tan unidas, pero para hasta lo malo, hermano. Señor. Gloria a ti. Si mienten, todos mienten. Y qué malo. Señor. Eso habla de que entonces tus afectos están centrados en tu familia. Pero sabes que como iglesia tenemos una familia espiritual Aleluya. y los que hacen la voluntad de Dios saben vivir bajo el señorío de Cristo, Amén. reconociendo a las autoridades donde quiera que están. Aleluya. No se saltan autoridades, hermano. Entonces, fíjate bien, hermano. Estamos hablando del señorío. Vamos a ver, 1 de Pedro 2.
La palabra es muy clara, hermano. Amén. Estamos hablando de voluntad. ¿Cómo sabes que estás en la voluntad de Dios cuando te sometes al señorío de Cristo y te sometes a todas las autoridades que Él ha puesto? Gloria a Dios. Amén. No hay otra regla, hermano. Aleluya. Esta es la regla de Dios. Esta es la doctrina de Dios. Esta es la doctrina de Cristo. Esta es la doctrina. Primera de Pedro. Está hablando Pedro en el capítulo 2. Y vamos a ver desde el versículo 10. Dice, vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo. ¿Te das cuenta que no éramos pueblo de Dios? Sí. Mas ahora sois pueblo de Dios. Gloria a Dios. Que en el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. 11, lee conmigo. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Te está hablando a ti y a mí, Aleluya. a todos. Amén. Teniendo vuestra conversación honesta entre los gentiles. ¿Sabes quiénes son los gentiles? Los del mundo. Para que en lo que ellos murmuran de vosotros, de ti, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, Aleluya. estimándoos por las buenas obras. Ve el 13. Aquí te habla de las autoridades. Sed pues sujetos a toda ordenación, ¿qué dice? Humano. Humana. Sí, Señor. ¿Sabes que cuando estás en la doctrina puedes vivir en la voluntad de Dios sabiéndote someter a las Sí, autoridades? Señor. Amén. Porque reconoces a tu autoridad Cristo y entonces reconoces a tu autoridad. Aleluya. ¿Dónde hay autoridades? Cuando sales en la calle y vas manejando, las líneas que te ponen para circular, esas están representando una autoridad. Gloria a Dios. Los semáforos son para que respetes, está la autoridad. Muchos ven el amarillo y dicen, písale para que pases. El amarillo te está diciendo, evita un accidente. Amén. Y muchos dicen, no, yo me someto a Cristo. Y no se saben someter a un semáforo. ¿Sabes qué veo cuando voy en el metro? Hay un pasillo donde dice, no pase. ¿Y sabes qué hace la gente? Pasamos. La mayoría. Y entonces muchos cristianos dicen, ay, pues todos lo hacen. ¿Quiénes todos? Que no se puedan comer. Los que no tienen sana doctrina. Pero tú que tienes sana doctrina, debes de ver las autoridades. Amén. Aleluya. Si ahí dice no pase, no pases, aunque los demás pasen. Vete por donde está la circulación. Sí, Señor. Gloria a Dios. Ahorita, por la pandemia, en los centros comerciales ponen flechas. Y mira, unas flechas que están en un círculo y te dice, camine por aquí. Ah, pero la gente, hermano. Gloria a Dios. Y te les quedas viendo y así como diciendo, ¿qué? ¿Qué me está mirando? Hermano, no saben reconocer autoridades. Te hago una pregunta, cristiano. ¿Tú reconoces la autoridad, Cristo? Y donde quiera que vas, ¿reconoces autoridad? Te voy a decir algo. Quien ha tenido un encuentro con la autoridad que es Cristo, donde quiera que va, reconoce la autoridad. Sí, Señor. Amén. Aleluya. Dice la palabra, sed pues sujetos a toda ordenación humana. Está hablando de autoridades, por respeto a Dios, ya sea al rey como a superior. ¿Qué más, iglesia? Ya a los gobernadores como de él enviados para venganza de los malhechores y para loor de los que hacen bien. 15, termina conmigo. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres. ¿Te das cuenta que estamos hablando de voluntad? Amén. Hermano, ¿cómo sabes que alguien camina en la voluntad de Dios en la tercera relación básica? Porque reconoce a las autoridades. Sí, Señor. Aleluya. Así es, hermano. Y te voy a hablar en otro tiempo acerca de lo que es el consejo. ¿Sabes que muchos en la iglesia no piden consejo? ¿Hacen su voluntad?
¿Dónde está tu autoridad, Cristo? Sí, Señor. ¿Y dónde está tu autoridad espiritual que levantó en la iglesia? Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, esta es la voluntad de Dios. Que tú, hermano, con esta palabra bendita, te sometas a la autoridad, a Cristo, hermano. Aleluya. Vamos a ver otra porción, segunda de Pedro 2. Hay porciones en donde tenemos que recalcar algo más, hermano. Segunda de Pedro 2, del 10 al 16, y dice: y principalmente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia, y desprecian la potestad, está hablando, desprecian la autoridad. Atrevidos, contumaces, que no temen decir mal de las potestades superiores. ¿Sabes que hay cristianos que no les afecta hablar mal de las autoridades? Ah, Gloria a ti, Señor. ¿cómo sabes que estás en la voluntad de Dios cuando no hablas mal de las autoridades? Aleluya. No hablas mal. Como quiera que los mismos ángeles, dice aquí, fíjate, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Aleluya. Los ángeles no dicen nada en contra de las autoridades chuecas, ni nada. Mas estos, diciendo mal de las cosas que no entienden, como bestias brutas, ay, qué feo suena, que naturalmente son hechas para presa y destrucción, perecerán en su perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que reputan por delicia poder gozar de deleites cada día. Estos son suciedades y manchas, los cuales, comiendo con vosotros juntamente, se recrean en sus errores. Las personas contumaces están firmes, pero en un error. Wow. Y creen que están bien, teniendo los ojos llenos de adulterio, y no saben cesar de pecar, cebando las almas inconstantes. ¿Sabes qué hace un rebelde? Es una influencia para muchos, pero para los inconstantes. Teniendo el corazón ejercitado en codicias, siendo hijos de maldición. Fíjate bien. Vamos a terminar hasta el 16. Que han dejado el camino derecho y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Bosor, el cual amó el premio de la maldad, y fue reprendido por su iniquidad. Una muda bestia de carga, hablando en voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Esto tú ya lo sabes, iglesia. Aleluya. Como Dios tuvo que traer a una mulita para que hablara y le hablara al rebelde. Date cuenta, iglesia. Sí, Señor. Yo te hago una pregunta. ¿Estás caminando en la voluntad de Dios? Si tú me dices amén, entonces me estás diciendo que reconoces a la autoridad que es Cristo y no hablas mal de ninguna autoridad. Sí, Señor. Ya sea el presidente, ya sean los gobernadores, ya sean los presidentes municipales, los alcaldes, quien quiera que sea. Sí, Señor. Gloria a ti, Señor. La palabra de Dios dice que debemos bendecir y no maldecir. Amén, Señor. Aleluya. Hermano, ¿tú eres de los que critica la autoridad? ¿Estás en la voluntad de Dios? Las relaciones básicas te enseñan. Aleluya. Si tú estás caminando o no en la voluntad de Dios. Sí, Señor. Gloria a Dios. Gloria a ti. Dios te ama, iglesia. Amén. Y si no estás haciendo lo correcto, pronto, corrige. Aleluya. Haz lo correcto, mi hermano. Ven, Señor. Vamos a la cuarta relación básica, los tratos. ¿Cómo está tratando Dios contigo en este tiempo? Hermano,
Pero ¿sabes para qué son los tratos? Para que hagas la voluntad de Dios, hermano. Pues entonces, ¿qué? Pastor, es que ya Dios la trae conmigo. No, no la trae contigo, te ama. Y bueno, sí, di que la trae contigo, pero porque quiere que seas maduro, quiere que puedas ayudar a otros, hermano. No creas que es como un maestro que se ensaña contigo. No. Cristo es tan bondadoso, el Espíritu Santo es, hermano, el que nos guía. Vamos a ver, hermano, de qué nos habla esta porción. Primera de Pedro 4. Fíjate cómo se centra mucho en lo que es el Nuevo Testamento, la doctrina, hermano. Primera de Pedro 4, vamos a ver el 2. Para que ya el tiempo que queda, hermano, ya no queda mucho tiempo. Gloria a Dios. Aleluya. Para que ya el tiempo que queda en la carne, en tu cuerpo, se refiere, viva no a las concupiscencias de los hombres, Sí. sino ¿a dónde? La voluntad de Dios. ¿A dónde, iglesia? La voluntad. A la voluntad de Dios. ¿Y de qué habla? De los padecimientos. Mira el primero, pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Amén, Señor. Vosotros también estad armados del mismo pensamiento, que el que ha padecido en la carne cesó de pecado. Gloria a Dios. Hermano, ¿cuántos padecimientos, cuántas aflicciones puedes estar tú teniendo? Vamos al versículo número 12, para que aquí te centres, hermano. Dice, carísimos. ¿Sabes qué quiere decir la palabra carísimos? Amados. Aleluya. Pero también vamos a utilizar la palabra carísimos como le saliste caro al Señor, ¿eh? Gloria a Dios. Te voy a decir por qué. Porque dio a su Hijo Jesucristo por ti. Amén, Señor. Te amó tanto que vamos a utilizar esta palabra, le saliste caro, por eso eres carísimo. Pero en sí la palabra carísimo quiere decir amados, muy amados. Tiene que ver con caridad. Pero yo te estoy presentando esta palabra porque, hermano, la sangre de Cristo fue derramada por ti. Aleluya. Aleluya. ¡Qué amor tan grande! Dice, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, pruebas, lo cual se hace para vuestra prueba, Amén. como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Cuando te vengan pruebas, no digas, ¿y ahora qué me está pasando? No, es que Dios te está probando. Aleluya, Señor. Dice el 13, antes bien, gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo. Aleluya. Hermano, eres parte de las aflicciones, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. Aleluya. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, Gloria a ti, Señor. porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. Amén, Señor. Cierto, según ellos, Él es blasfemado, mas según vosotros es glorificado. Gloria a Dios. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por meterse en negocios ajenos. Pero si alguno padece como cristiano, Señor, amén. no se avergüence, antes glorifique a Dios en esta parte. Aleluya. Vamos al 17, 18 y 19. Porque es tiempo de que el juicio por donde comience. Su casa. Sí, Señor. ¿Sabes por qué Dios comienza los juicios siempre por su casa? Porque a los hijos los trata de una manera diferente a los que no son hijos, hermano. Y tiene que empezar por su casa. Por eso los tratos personales se ven más en un cristiano que en alguien que no es cristiano. Gloria a ti, Señor. Hermano, 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el infiel y el pecador? Por eso dice el Señor, que primero tiene que comenzar el juicio por los de su casa, los tratos. Porque sabes que a los infieles y a los pecadores no los trata igual que a ti. Gloria a ti, Señor. 19.
Y por eso los que son afligidos, di conmigo, según la voluntad de Dios, encomiéndenle sus almas como a fiel criador, haciendo bien. Amén. Aleluya. Hermano, ¿sabes para qué son los tratos personales? Porque Dios quiere enseñarte su voluntad. Sí, Señor, amén. Hermano, cuando pases por una prueba, no digas, ay, ¿y ahora qué pasó? Señor, ¿Qué quieres? ¿para qué es esto, mi Padre? Aleluya. ¿Qué quieres que aprenda? Todo lo que vas a aprender tiene que ver con voluntad del Señor. Te voy a llevar a otra porción, hermano, porque aquí tenemos que poner atención. Segunda de Corintios 8. Mira, a veces cuando pasamos por pruebas nos olvidamos de todo, hasta nos olvidamos de dar. No, es que ahorita estoy pasando prueba, ahorita no cuenten conmigo, decimos, ¿verdad? Hermano, ¿sabes que cuando estás pasando por pruebas es cuando más tienes que dar de Cristo? Amén, Señor. Había una iglesia, hermano, que era la iglesia de Macedonia. Está en 2 de Corintios 8. Fíjate bien, esta era de las iglesias las más pobres. Gloria a Dios. Ellos no tenían 2 túnicas, nada más tenían una. Amén, Señor. Bueno, no todos, pero asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, estando en tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su bondad. Sí, Señor. Estaban pasando por tribulación, tratos personales, pero ¿sabes qué hacían? Daban. Gloria a Dios. Ahorita en pandemia estamos pasando pruebas y no damos. ¿Qué pasa? ¿Verdad? Es que no tengo. ¿Y de lo que te han regalado, hermano? Amén, Señor. Aleluya. Pues de su grado han dado conforme a sus fuerzas. Y dice Pablo, yo testifico. Y aún sobre sus fuerzas. Gloria a Dios. ¿Sabes por qué? ¿Qué es sus fuerzas? Es cuando tienes 2 prendas y das una. Esas son en tus fuerzas. Pero sobre tus fuerzas es cuando nada más tienes una y te la quitas para darla. Gloria a ti, Señor. Esto es lo que describe sobre sus fuerzas. Amén. 4. Pidiéndonos con muchos ruegos que aceptásemos la gracia y la comunicación del servicio para los santos. ¿Sabes qué quería hacer la iglesia de Macedonia? Como sabían que la iglesia de Jerusalén estaba pasando por tribulaciones, se quitaban sus túnicas y decían, llévate la mía, Pablo. Gloria a ti, Señor. Se quitaban sus sandalias, llévatelos. Y Pablo decía, pero ¿cómo te vas a quedar sin sandalias? Gloria a Dios. Eso es dar sobre tus fuerzas cuando estás pasando por tratos personales. Amén, Señor. 5. Y no como lo esperábamos, Sí, Señor. pues aún así mismo se dieron primeramente al Señor y a nosotros. ¿Por qué? Sí, Señor. Por la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta que estamos tocando el tema de la voluntad de Dios? ¿Cómo sabes que estás en la voluntad de Dios? Cuando estás pasando por tratos personales y aún así das Señor. sobre tus fuerzas. Sí, Señor. Esto es lo que dice la palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, el plan de Dios. Vamos al plan de Dios. ¿Cuál será el plan de Dios para una iglesia? Amén. ¿Mm? Que lleguemos a la- Iglesia, primera de Tesalonicenses 4:3. ¿Cuál será el plan de Dios para una iglesia en cuanto a su voluntad? ¿Eres iglesia? Amén. ¿A qué te llamó Dios? Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Aleluya. Vamos a ver desde el 1. Resta pues, estamos en Primera de Tesalonicenses 4. Resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, de cómo os conviene andar Señor. y agradar a Dios, así vayáis creciendo, porque ya sabéis qué mandamientos os dimos por el Señor Jesús. Amén. 3, lee conmigo.
Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Amén. Que os apartéis de fornicación. ¿Qué es fornicación? Mira, fornicación no solamente es el acto de tener relaciones antes del matrimonio, sino también la palabra fornicación se traduce en lo espiritual. Cuando dices tener una comunión con Dios, pero tienes comunión con otro Dios, que no es Cristo. Sí, Señor. Y dice la palabra, ¿cuál es su plan? Santificarte. Aleluya. ¿Qué es santificarte? Vivir apartado para la gloria de Dios. Aleluya. Amado hermano, Primera de Pedro 3. A muchos cristianos no les gusta la santificación, por eso no quieren la sana doctrina. Te invito a que quites toda barrera. ¿Sabes por qué te apartó Dios? Te lo voy a decir, para bendecirte. Pero para bendecirte necesitas caminar en su voluntad. Y la voluntad en su plan es que tú seas santificado, hermano. Aleluya. Por eso la quinta relación básica, plan con Dios, hermano. Amén, Señor. Amén, Dios, amén. Primera de Pedro 3. Vamos a ver desde el versículo 8. Y dice la palabra, finalmente, sed todos de un mismo corazón. Los que están viviendo en santificación deben de ser de un solo corazón. Compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos. ¿Qué más? ¿Eres amigable? ¿O tienes cara de limón agrio? Hermano. 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino antes por el contrario, bendiciendo. Aleluya, Señor. El que está dentro de la voluntad de Dios y en el plan de Dios, esto lo lleva a cabo. Sí, Señor. Bendiciendo, sabiendo que vosotros sois llamados para que poseáis bendición en herencia. Aleluya. 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué nos dice, iglesia? Refrene su lengua. ¿Qué tal refrenas tu lengua? Refrene su lengua de mal Sí, Señor. y sus labios no hablen engaño. Cuidado con la mentira. Aleluya. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. ¿Sabes que el plan de Dios dentro de la santificación es que vivas en la paz de Dios y que tú procures la paz con otros? Sí, Señor. Amén. Ay, iglesia, ¿estás viviendo así? 12, porque los ojos del Señor, ¿sobre quién están? Sí, Señor. Sobre los justos. La palabra justos aquí se traduce como los que están en la voluntad de Dios. Y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está sobre aquellos que hacen mal. ¿Y quién es aquel que os podrá dañar si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por hacer bien, sois bienaventurados. Por tanto, no temáis por el temor de ellos, ni seáis turbados. 15. ¿Lees conmigo, iglesia? Señor. Sino santificad al Señor en vuestros corazones. Y estad siempre aparejados, completos, para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, ¿eres de Cristo? ¿Cómo debes responder? Acuérdate que ya tienes a Cristo. Teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean confundidos Sí, Señor. los que blasfeman vuestra buena conversación en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo mal. Sí, Señor. Yo te hago una pregunta, ¿por qué padeces? ¿Por qué haces el bien? ¿O porque no estás haciendo el bien? Sí, Señor. 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los injustos, para llevarnos a Dios, Amén. siendo a la verdad muertos en la carne,
pero vivificados ¿en qué? El plan de Dios fue santificarte Sí, Señor. Aleluya. a través de Cristo. Amén. La gracia, hermano. Gloria a Dios. Pero ¿para qué estamos en el plan de Dios? Para hacer el bien. Aleluya. Aunque no te lo agradezcan, hermano. Sí, Señor. Aunque te paguen mal. Tú haz lo que Cristo hizo. Sí, Señor. Gloria a Dios. Sexta relación básica. Aleluya. Es con Dios mismo. Amén, Señor. Hermano, ay, yo tiemblo cuando escucho a un cristiano que dice, pastor, Dios me habló, pero no caminan con Dios. Entonces yo digo, ¿cómo dicen que les habla si no caminan con Él? Me llama mucho la atención, es que Dios me habló y me dijo, pa. Pero mira, no se congregan, no están en las reuniones, no están leyendo la palabra y dicen que Dios les habla. Gloria a tu nombre. ¿Están caminando con Dios? ¿Tienen una relación con Dios? Yo creo que es a distancia, pero no es una relación Cercano. muy cercana. Primera de Pedro, capítulo 4 y 2. Hace rato ya te lo había leído. Para que ya el tiempo que queda, hermano, ya queda muy poco tiempo. Aleluya, Señor. ¿Cómo debemos vivir? No conforme a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Alguien que camina con Dios, camina en su voluntad. Amén, Señor. ¿Tú crees que la voluntad de Dios es que no te congregues? No. ¿Tú crees que la voluntad de Dios es que no te conectes a la hora que te debes conectar? ¿Tú crees que la voluntad de Dios es que primero atiendas 1000 cosas y después atiendas las cosas del Señor? Hermano, Gloria a tu nombre. quien dice caminar con Dios va al paso de lo que Dios está haciendo. Muchos cuando oramos, Señor bendíceme, Señor acompáñame, Señor. No, mi hermano. Hay un ejemplo muy claro, hermano. Cuando tú manejas tu carro, ¿quién maneja? ¿Tú o Cristo? Aleluya. Tú dímelo. Porque si manejas tú, te le vas metiendo, no respetas, no prendes direccionales, no avisas, no esto, eres tú, no es Cristo. Pero cuando es Cristo, cuando tú estás caminando con el mismo Dios, respetas, hermano. Aleluya. Y no tocas claxon para ofender. Y no te le cierras porque se te cerró. Señor. Hermano, Sí, Señor. fíjate bien, vamos a leer. 3. Porque nos debe bastar que el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles. Cuando conversábamos en lascivias, ¿cómo eran nuestras pláticas? Lasciviosas. ¿Qué más? En concupiscencias, en embriagueces, abominables idolatrías. 4. En lo cual les parece cosa extraña que vosotros no corríais con ellos en el mismo desenfrenamiento de disolución, ultrajándoos, los cuales darán cuenta al que está aparejado para juzgar los vivos y los muertos. 6. ¿Lees conmigo? Porque por esto también ha sido predicado el evangelio. ¿A quién, iglesia? ¿A quién, iglesia? A los muertos. Cristo le predicó a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres y vivan en espíritu según Dios. A ver, sabemos que ya viene el fin, iglesia. Aleluya. ¿Estás caminando con Dios? Queremos estar siempre caminando. ¿Estás en la voluntad de Dios todos los días? Esto es todos los días, no es un día. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sí, Señor. ¿Qué te pide el Señor? Sed pues templados. ¿Eres templado? Y tienes que estar velando en oración. Señor. El que tiene una relación con Dios mismo está en la voluntad de Dios velando en oración. 8. Y sobre todo, tened entre vosotros ferviente caridad. ¿Sabes que hoy en día aquellos que nada más ven por los suyos, pero no ven por los de su congregación? Porque la caridad cubrirá multitud de pecados.
No es malo que veas por los tuyos, Sí, Señor. pero Cristo no miró solamente por los de su casa. Sí, Señor. Cristo miró por todos los demás. 9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Aleluya, Señor. Gloria a Dios. ¿Qué te dice la palabra, iglesia? Cada uno según el don que ha recibido, adminístrelo a los otros, como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Amén. Si alguno ministra, ministra conforme a la virtud que Dios suministra, para que en todas cosas sea Dios glorificado por Jesucristo, el cual es gloria e imperio por siempre jamás. Amén. Amén. Aleluya. Hermano, estás caminando en la voluntad de Dios. Las relaciones básicas te dicen si estás en la palabra, si estás siendo testimonio al mundo, si estás reconociendo autoridades, si estás siendo probado con tratos personales, pero estás resultando ser un agradecido. ¿Has entendido que el plan de Dios en su voluntad es que seas santificado, Amén, Señor. apartado, que no vivas igual que como los otros gentiles? Sí, Señor. Hermano, tu relación con Dios, ¿se nota? No te estoy poniendo para que te sientas mal, te hago las preguntas. Es para que corrijas, hermano. Sí, Señor. Porque ya nos queda poco tiempo. Amén, Señor. Mira, una profecía se dijo que iba a haber 3 temblores muy fuertes. Amén, Señor. El más fuerte, el primero fue en el 57. El segundo fue en el 85. Falta por cumplirse un terremoto. Va a llegar casi a los 10 grados. Y va a partir la Ciudad de México. Y va a derribar muchas cosas. Pero ¿sabes quién va a estar listo para cuando venga esto? La iglesia vencedora, la que está caminando en la voluntad de Dios. Aleluya, Señor. No quiere decir que tus asuntos no sean importantes, pero cuando tienes un asunto y es prioridad y no le das la prioridad a Dios, no estás caminando en la voluntad de Él, Sí, Señor. no estás caminando con Dios mismo. Sí, Señor. Aleluya. 7, hermano. La relación con la gloria de Gloria, Dios. Señor. Hebreos 10. Amén, Señor. Hebreos 10, 36. Hermano, porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Sí, Señor. Amén. ¿Sabes a qué se refiere? Cuando tú caminas en la voluntad de Dios, obtienes la promesa que Dios te dijo. Eso es como ver la gloria de Dios, hermano. Porque la gloria va a quedar al final, porque Dios está buscando que su pueblo camine en su voluntad. Iglesia, en medio de la pandemia, ¿hiciste y estás haciendo la voluntad de Dios? Sí, Señor. Yo no te puedo forzar. Pero Dios me dijo, martes, jueves, domingo. Ministrales. Al principio, toda la iglesia se conectaba. Empezó a pasar el tiempo y después el 70%. Siguió pasando el tiempo y ya después la mitad. Y ya después el 25%. Gloria a ti, Señor. ¿Y sabes quiénes están conectados? Estamos teniendo un alcance con casi 800 personas de todos los lugares de la Iglesia Universal. Gloria a ti, Señor. Pero, ¿cuál era el plan de Dios? Tu iglesia. Tú como iglesia. Amén, Señor. ¿Diezmaste? ¿Ofrendaste? ¿Estabas caminando en la voluntad de Dios? ¿O le echaste la culpa a la pandemia?
Sí, Señor. Vamos a ver desde el 35. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón. Tu confianza en la palabra, en Dios. Por eso la primera relación básica es con la palabra, hermanos. Porque cuando amas la palabra, vas a guardar en las promesas de Dios. Aleluya. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón. Porque la paciencia, dice, os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Sí, Señor. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Está hablando de Cristo. Sí, Señor. Ahora, el justo, tú, Amén. yo, vivirá por fe. Aleluya. ¿Sabes por qué? Mas si se retirare, no agradará a mi alma. Sí, Señor. El cristiano que no camina en fe no agrada a Dios. No está en la voluntad de Dios. Pero nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición, sino fieles, ¿para qué? Para ganancia del alma. Mira, muchos le dijeron, no, es que la pandemia me quitó a mi matrimonio, no es que la pandemia me quitó a mi familia, no es que la pandemia me quitó el trabajo. Hermano, es que Dios trajo juicio a su casa. Señor. Gloria a Dios. Amén. Tenía que empezar por casa. Porque los tratos personales son muy diferentes para un hijo a que a un infiel y que a alguien del mundo. Señor. Gloria a ti, Señor. Ahora te hago una pregunta. ¿Quieres que Dios te trate como a un infiel? No, Señor. No te retires. ¿Por qué te retiras de la congregación? Sí, Señor. Primera de Pedro 2. Versículo 16 al 23. ¿Somos libres? Amén. Dice, como libres, y no como teniendo la libertad por cobertura de malicia, sino como siervos de Dios. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Hermano, Amén, Señor. tienes que vivir. Hermano, aquí dice, como libre, pero no uses la libertad para tu carne. Sí, Señor. Como siervo de Dios. Fíjate, imagínate qué galardón, qué promesa va a recibir el que camine en la voluntad de Dios. Tú imagínate. Gloria a ti, Señor. Honrad a todos, amad la fraternidad, o sea, que ames a tus hermanos de la congregación, no los critiques, no hables de ellos. Señor. Aleluya. ¿Quieres que te diga una cosa? Cuando yo me salí de la iglesia donde estaba como pastor, el Señor me dijo, te vas en silencio y no hables nada. Y lo obedecí. Aleluya, Señor. Hermano, sin criticar, sin hablar de autoridades, ahí ya se había cometido un pecado muy grande, el adulterio. Y Dios me dijo, retírate. Gloria a ti, Señor. Pero no hablé ninguna palabra en contra, hermano. Aleluya, Señor. ¿Dónde estamos, iglesia? Amén. Dice que debes de trabajar en la fraternidad, es decir, hermanos en Cristo. Amén. Temed a Dios. Cuando dice temed a Dios es tener conciencia de la presencia de Dios todos los días. Fíjate, honrad al rey. Le des lugar al rey. Al que es rey, hónralo como rey. Al que es presidente, hónralo como presidente. Al que es siervo, hónralo como siervo. Al que es pastor, hónralo como pastor. Sí, Señor. Siervos, sed sujetos con todo temor ¿a quién? A vuestros amos. No solamente a los buenos y humanos, sino también a los rigurosos.
Tienes un amo riguroso. Hermano, gloria a Dios. Algo Dios está formando en ti. Sí, Señor. Porque esto es agradable si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, porque ¿qué gloria es si pecando vosotros sois abofeteados y lo sufrís? Mas si haciendo bien sois afligidos y lo sufrís, esto ciertamente es agradable delante de Dios. ¿Sabes qué es sufrir? Cuando no te quejas, cuando no hablas mal de las autoridades. Porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros. Lee conmigo, dejándonos ejemplo. Amén. ¿Para qué? Para que vosotros sigáis sus pisadas. Terminamos 22 y 23. El cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Está hablando de Cristo, Aleluya. quien cuando le maldecían, no retornaba maldición. Cuando padecía, no amenazaba, Sí, Señor. sino remitía la causa al que juzga justamente. Aleluya. Imagínate cuál va a ser la gloria que va a recibir una iglesia que camine en la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Por eso la doctrina la debemos estudiar así. Un tema tiene que irse con relaciones de 7, Amén, Señor. hay de 9, hermano, hay estructuras que Dios marca en la Biblia. Gloria a ti, Señor. Hoy me dijo el Señor, vamos a estudiar la voluntad, enséñale a mi pueblo con las 7 relaciones básicas, la doctrina. Amén, Señor. Hermano, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? Aleluya. ¿Estás bendiciendo y no estás maldiciendo? Amén, Señor. ¿Estás reconociendo autoridades? Lo primero, ¿estás amando la palabra? Porque si amas la palabra, amas a Dios. Sí, Señor. Amén. Si no amas la palabra, no estás amando a Gloria al Dios. Señor. Gloria a ti, Señor. Si tú eres de los que dices, no, es que no me quiero conectar porque no la entiendo, porque me es aburrido, entonces estás diciendo que Dios te es aburrido. Gloria a ti, Señor. Eso es lo que estás diciendo. No tienes disposición para empezar a aprender. Yo le ruego a Dios que si no has reconocido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, hoy lo reconozcas. Aleluya. Reconocer es darle el lugar primordial en tu vida. Señor. Vamos a orar. Señor Jesucristo, gracias te damos Sí, Señor. porque eres el Hijo de Dios, pero eres Dios mismo. Aleluya. Señor Jesús, si tú quieres reconocer a Jesucristo, tienes que confesarlo. Amén, Señor. Sí, Señor. Si no has vivido en la voluntad de Dios, es tiempo de que empieces a vivir en la voluntad de Dios. Sí, Señor. Aleluya. ¿Dónde inicia? Reconociendo a Jesucristo. Dile conmigo, Señor Jesucristo, en esta noche, en este día, me arrepiento de la forma en que he llevado mi vida. Perdóname por creer que he caminado bien. Hoy me arrepiento. Te pido perdón, Señor Jesucristo, por no haber hecho lo correcto delante de tus ojos. Señor Jesucristo, quiero pedirte que limpies mi alma, que vivifiques mi espíritu. Hoy te reconozco como Señor, pero también como Salvador. Entra a mi vida. Haz de mí una nueva criatura. Si tú ya eras parte de la iglesia, pero no estabas caminando en la voluntad de Dios, iglesia, corrige tus caminos. Antes de que venga alguna otra cosa más en la cual tú digas, ¿por qué no atendí a lo que Dios me dijo? Aleluya, Señor. Dios nos hizo
al crearnos para relacionarnos. Amén, Señor. Tu primera relación después de haber aceptado a Cristo es con la palabra. Aleluya, Señor. Con el mundo tienes que ser testimonio. Amén, Señor. Con la autoridad debes de vivir en el señorío de Cristo, pero reconociendo toda autoridad. Cuando pases por tratos personales, no seas malagradecido. Dale gracias a Dios porque está formándote. Él tiene un plan, su plan es perfecto. Acuérdate de la santificación y de la voluntad. Camina con Dios mismo. Debes de tener una relación con Dios mismo. ¿Cómo te das cuenta que estás en esa relación? Porque estás haciendo la voluntad, no tu voluntad. ¿Y sabes qué va a venir? Entonces estarás teniendo una relación con la gloria de Dios, porque lo que viene será glorioso. Aleluya. Levanta tus manos y dale las gracias. Gracias, Dios. Gracias. Porque en esta noche nos has dicho: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y gracias, gracias por dejarnos tu doctrina. No queremos ser de aquellos que rechacen la doctrina, porque al rechazar la doctrina te estamos rechazando a ti. Y dice tu palabra que el que te rechace, entonces, Señor, aquel día tú le vas a rechazar, Señor. Padre, danos entendimiento, pero ayúdanos a que podamos dar siempre pasos de obediencia, aunque no lo entendamos, y ya vendrá el entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, teníamos el permiso de reunirnos ya el día domingo 27, pero están llegando información. La autoridad nos está pidiendo que no nos congreguemos todavía y tenemos que obedecer. Así es que vamos a continuar martes, jueves y domingo en transmisiones. Habíamos dicho que este 27 reanudábamos en la iglesia, pero llegaron instrucciones de autoridades, hay nuevos contagios, entonces no los voy a exponer a ustedes. Vamos a obedecer a las autoridades, no nos vamos a poder congregar todavía, tenemos que orar. Dios ya había dicho que este 27, pero también debemos someternos a las autoridades. Yo pedí consejo al apóstol y el apóstol me dijo: vamos a esperar. Entonces quiero que tengas paz. No nos vamos a congregar todavía. Ya había yo preparado todo el día de ayer, el templo, pero hermano, debemos de tener paz de Dios. Entonces no nos vamos a congregar todavía. Vamos a estar congregándonos martes, jueves en transmisión y domingo. Nos vemos el domingo a las 10:30 en transmisión. Amén. No hay reunión en la iglesia. Señor. Vamos a esperar. ¿Qué te parece si oramos por esto? Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias porque, Señor, queremos hacer tu voluntad. Y sabíamos que tu voluntad era estar, Señor, ya el 27. Pero, Señor, cuando te buscamos y sometemos a nuestras autoridades, todos, Señor, podemos caminar en seguridad. Yo te doy gracias por la autoridad espiritual que has puesto sobre nosotros. Bendice al apóstol, Señor, porque en él siempre, Señor, habrá un consejo sabio conforme a tu palabra. Y gracias por las autoridades sanitarias y por el municipio, Señor, porque si nos están pidiendo prudencia, Señor, entonces vamos a someternos en el nombre de Jesús.
Gracias, Señor. Bendecimos a las autoridades para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. En Cristo Jesús. Amén. Señor. Iglesia, te reitero, vamos a seguirnos reuniendo en transmisión martes, jueves y domingo. Todavía no podemos regresar al templo. Vamos a obedecer y esperamos en la perfecta voluntad de Dios. Dios te bendiga. Nos vemos el domingo 10:30, transmisión. Amén, Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor.